Muy buenas noches, bienvenidos. Este es un programa especial de 5 Observadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Y hoy nos acompaña el maestrazo Horacio Franco. Bienvenido, Horacio, es un placer tenerte con nosotros, todo un honor. Hicimos un programa especial para poder tenerte con nosotros. Gracias, bienvenido. El honor es mío, no, el honor es mío, Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a Radio Numancia Sin Línea, que ya desde hace mucho soy seguidor de Sin Línea y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Horacio. Bienvenido, Rodrigo Guillot. ¿Qué cuenta la vida? Pues nada, todos encerrados y encerradas como siempre, pero pues intentando sobrevivir otro día más, un paso a la vez. Me parece terrible. Te voy a decir perfecto, pero por una especie de costumbre. Si de entrada, pues vamos directo con el maestro que lo tenemos aquí y hay que aprovecharlo. Maestro Franco, yo tengo varias preguntas que ahorita pregunté. ¿Qué le preguntarías a Horacio Franco? De entrada, yo quisiera hacer una pregunta un poco fuera de contexto y que nos contara quién es Horacio Franco. ¿De dónde sale ese señor? ¿Qué anda haciendo? ¿Y por qué es tan famoso? Pues mira, ¿quién es Horacio Franco? Horacio Franco es un hombre feliz de hacer lo que hace, de estar obviamente casado con la música desde hace ya 43 años, tengo 43 años de carrera, más bien ya desde que entré al conservatorio ya son 45 años, 46, ya es un montón de años, pero en realidad, pues yo me defino como un ciudadano consciente y un hombre feliz, nada más. Si alguien que trabaja de la música, soy un trabajador de la música, así, nada más, tan simple y escueto como eso. Pueblo. Sí, no, claro, pues vengo del pueblo, vengo de una familia de clase trabajadora, de una familia cuyos padres, los dos, tuvieron que trabajar desde niños para poder ganarse la vida, porque tuvieron que mantener a sus mamás, que habían quedado viudas desde muy chiquillas, desde muy jovencitas, y ellos tuvieron que trabajar desde los 8 o 9 años, yo creo, y pues obviamente eso les impidió educarse, estudiar, terminar ni la primaria, los dos. Entonces, bueno, obviamente no les fue fácil, aparte de que la circunstancia de vida que vivieron y que ellos mismos se forjaron teniendo tantos hijos, que claro, yo soy el más chico de los 7 y gracias a ellos estoy aquí, pero de todos modos sí fue muy complicado para ellos, ¿no? Más que para nosotros, yo creo que fue muy complicado para ellos, habiendo tenido tantos hijos. Pero bueno, finalmente, mis orígenes son esos, ¿no? Y jamás renegaría de ellos, obviamente, ¿no? Mi madre fue una mujer extraordinariamente inteligente, muy sagaz, muy fuerte de carácter, y mi papá pues era un amor de persona y una gente enormemente trabajadora. O sea, lo que más me inculcaron mis papás fue la decencia, el amor y el amor al trabajo. Yo creo que esa es la gran herencia que me dejaron. Es una gran herencia muy rara en estas últimas, bueno, no muy rara, gracias a Dios muy común, pero muy digna, no precisamente de moda, digámoslo así. Rodrigo Guillot, ¿qué onda, hermano? ¿Qué le preguntamos al maestro Franco ahora que aquí lo tenemos? No, pues tú me invitaste, yo pensaba que tú tenías un plan. Tengo un plan, pero también es un plan inclusivo. No, sucede algo en el mundo del arte. ¿Se pueden decir palabras informales en este espacio, Chato? Todas. La gente es muy mamona. Y en la música más, ¿no? Uno va... Mucho más. Sí, más que en muchos otros lados, ¿no? A lo mejor la danza por ahí está, ¿no? Pero uno va a ver una orquesta, va a ver un concierto, etcétera, y se encuentra cada tipo y tipa petulante ahí, creyéndose la gran cosa, y hay una especie de clausura, se vuelve un círculo cerrado, en donde, y tiene mucho que ver con factores de clase, ¿no? En donde hay personas que están... les está permitido gozar de la música refinada y lo entienden, y hay quienes no. Y aunque mucho de eso es teatro, ¿no? Mucho de eso es solamente la pose,
pues mucha gente se la cree, mucha gente que crece sin escuchar música, sin conocer el ambiente, de pronto dice como, ay, ¿y por qué hablan tan sofisticado y dónde lo aprendieron? Pues yo nunca voy a entenderle a esto que acabo de escuchar, ¿no? ¿Cómo peleas contra eso desde dentro, como trabajador de la música? Pues eso es totalmente una apología que hiciste de la sociología de la música clásica, de la música de concierto. Pero es que todo eso tiene que ver, Rodrigo, con el background, los antecedentes de la música clásica desde los inicios. A ver, la música clásica es la música europea, que le queda muy claro a toda la gente que los europeos fueron los primeros en inventar un lenguaje escrito para la música. O sea, eso fue hace apenas 1000 años. Si nosotros contamos los años que tiene la civilización sumeria, egipcia, griega o china o hindú, vemos que la aparición de la escritura, de la primera escritura exacta de la historia de la música, para el lenguaje más primigenio que tiene el hombre, que es la música, pero la música es el lenguaje más primitivo de todos los que existen. ¿Por qué razón? Porque desde que somos embriones, oímos y escuchamos, sentimos el latido del corazón de nuestra madre, que es una frecuencia cardíaca, que es un ritmo cardíaco, y luego de nosotros mismos. Eso quiere decir que nosotros ya salimos del útero con la música por dentro, con el ritmo por dentro. Y aparte, pues lo primero que oímos son sonidos que no sabemos qué son, ¿no? Pero que pues los vamos oyendo y con canciones de cuna, etcétera, etcétera, vamos distinguiendo en nuestro oído, recién nacidos, una serie de frecuencias que nos empiezan nos empiezan a sonar, ¿no? Entonces, la música es la más primigenia de todas las artes, por eso es un lenguaje muy universal. Pero entonces, los europeos fueron los primeros en inventarle un lenguaje escrito a esa música. Y le provieron de un desarrollo intelectual, académico, de construcción, de arquitectura, de ingeniería, y sobre todo, pues de una evolución muy constante, muy, que fue para arriba. Y huelga aquí decir que quienes patrocinaban a los artistas desde la época medieval fueron o los reyes o los príncipes o los condes o los fifís y la iglesia, ¿no? Que tenía el poder de verdad, ¿no? Entonces ellos, los mecenas, pues, y todos los compositores tenían que comer y tenían que corretear el bolillo. Y obviamente los grandes compositores, porque además eran gente fifí muy culta, ¿no? Como la que hay ahora, que en verdad a veces la gente muy rica en ese país, en muchas partes del mundo no rebuznan, ¿no? Pero Porque no dan la tonada. en esa época había gente muy culta, o sea, no van a decir que los Medici o que los Bardi o que los condes o los que patrocinaron todos los sacerdotes y los papas y los clérigos que patrocinaron a los grandes compositores del Renacimiento, del Medievo, del Barroco, etcétera, pues no eran gente culta, además era gente que tenía mucho interés en el prestigio que les daba tener a una gente como Johann Sebastian Bach o Monteverdi o Händel de maestros de capilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, obviamente, pues los músicos lo único que nos dedicamos toda la vida pues, es a corretear la tortilla y el bolillo, ¿no? Y en ese sentido, eh, cuando llega la Revolución Francesa, perdón, cuando llega la Revolución Francesa y todas las monarquías europeas empiezan a caerse o se empiezan a cuestionar la democracia, etcétera, etcétera, los músicos ya no teníamos quien nos mantuviera. O sea, fue bastante drástico en realidad. Y entonces empezamos a gestionarnos a principios del siglo XIX, a finales del XVIII, pues ya en los teatros, en todas las salas de concierto, las salas de ópera, etcétera, etcétera. Beethoven. ¿Eh? Beethoven. Beethoven fue el que lo inició en realidad, o sea, fue el más rebelde de todos. Beethoven era gente muy de izquierda, obviamente, como yo. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que ¿quiénes van a pagar el precio de un boleto por ir a ver, por ejemplo, a Chopin tocar el piano o a Paganini tocar el violín, que eran como ídolos, eran como rock stars de ahora, o a Liszt, ¿no? O las grandes orquestas, o un estreno de una ópera, etcétera, etcétera? Pues la gente que podía, no los obreros europeos, no era, obviamente,
no había esa, digamos, sí tenían una tradición musical que venía de las cúpulas eclesiásticas y de las cúpulas reales, ¿no? Y de gente muy rica y muy potentada. Entonces, pues siguieron procurando para ese mismo sector, porque si no, no comían, ¿no? No había una ayuda así no había becas para que Beethoven o Liszt o Chopin fueran a tocarle a los trabajadores de una fábrica, ¿no? Entonces, obviamente era una música de clase alta, de y para la clase alta, pero no es porque los compositores fueran de y para la clase alta, o sea, los compositores escribían para la humanidad, un genio como Mozart o Beethoven o Händel, o sea, ellos sufrieron muchas penurias, era gente pobre como somos nosotros, en realidad era gente de clase media, o sea, solamente quien haya nacido muy rico que fue, pues, Mendelssohn. Liszt se enriqueció mucho también con su trabajo, pero la mayoría no fueron ricos, ¿no? Entonces, obviamente ellos trabajaban, pasaron de ser sirvientes en una corte o en una iglesia a ser, después de la Revolución Francesa, pasaron a ser gente de una productividad encausada a la clase rica. Entonces, ya, bueno, pasa todo el siglo XIX, llega el siglo XX con la cuestión de las guerras mundiales, y a partir después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, después de que todo el mundo, después del Plan Marshall, después de que, obviamente, toda esta cuestión hipócrita de la moral y las buenas costumbres empieza a venir paulatinamente abajo, ¿no? Y la cuestión de la democracia empezó a rugir cada vez más. Obviamente, las manifestaciones artísticas que salen después de los años 60, 50, 60 de la posguerra, digo, de 1945 a 1960, y 15 años apenas, ¿no? Al advenimiento de las primeras rolas de los Beatles o de Elvis Presley en los 50. Entonces, el rock and roll empieza a surgir como una cuestión social y estética del desenfreno de los jóvenes que antes estaban educados más con música más clásica o más parecida a la clásica, como la de las grandes bandas, la de Glenn Miller, por ejemplo, o con el mismo jazz también, pero llega el rock and roll y todo lo modifica y todo lo viene a cambiar, ¿no? Entonces, año con año, o sea, década con década, la música clásica se empieza a estereotipar aún más y más y más en música para conocedores, ¿no? Porque obviamente a un chico a un teenager, a un adolescente o a un veinteañero, pues la formalidad de las salas de los conciertos, sobre todo porque estaban ellos tratando de emanciparse de esta sociedad de las buenas costumbres y de la moral. Entonces, obviamente, pues, se identifican más con algo más visual, más desenfrenado, que es el rock and roll. Entonces, obviamente, ya después la radio y los medios de comunicación hicieron que todo esto, pues obviamente la balanza se fue muy favorablemente para el rock, y en un momento de la música clásica siguió siendo una música para conocedores, pero más aún para gente vieja. O sea, hoy por hoy, la cuestión social de la música clásica es que pues el público se está muriendo ya, y más con la pandemia, el público de más de 60 ya no compra boletos, pero no tienen dinero, ya no compran discos porque ya no hay discos, ya se extinguieron los LPs hace mucho, bueno, están resurgiendo, pero solamente para un exclusivo nicho, y los CDs obviamente también dejaron de existir. Toda esta cuestión del internet, ¿no? Y que mucha gente obviamente mucha gente está de esta edad, desde 60, 70 para arriba, pues está muy reticente todavía porque no crecieron con eso, ¿no? Entonces, obviamente, mucha de la música clásica se oye ya por el iPhone o por el YouTube o por el Spotify o lo que sea, y por iTunes, y en un momento dado, obviamente, el público, el culto público de conocedores y de gente muy encausada a oír con cierto conocimiento, que mira, aquí lo único que yo te puedo decir, Rodrigo, es que los únicos que sabemos y conocemos de música somos nosotros, lo demás es pura mamonería. O sea, la gente es sensible o no es sensible. Yo me he dedicado a tocar conciertos de música clásica en lugares que van desde una cárcel hasta una ciudad perdida en Iztapalapa, hasta en escuelas secundarias o hasta lo que sea. Es decir, no tengo en un momento dado, nunca he tenido reparo en hacer saber a la gente que la música clásica es para todos, y pues obviamente, como yo siempre lo he dicho, aquel que discrimina a alguien por algo, que por su color de piel, por su falta de conocimiento, por su preferencia sexual, por su religión o lo que sea, es el que está enfermo. O sea, toda la gente que discrimina o que se siente la mamá de Tarzán por conocer el libreto de una ópera o por checar la partitura o lo que sea, pues es gente muy mamona, porque finalmente, bueno, a menos que seas músico, pues conoces la partitura, la sabes descifrar bien, o que hayas estudiado música. O sea, en ese sentido,
obviamente hay Pero, y más en México con tantos complejos que tenemos, porque eso no pasa tanto en Europa. Mira, yo la última vez que fui a tocar a Holanda, el país donde estudié hace más de 37 años, volví a tocar a Holanda hace como 4 o 5 años. Y estaba yo tocando en el Nieuwe Concertgebouw, es la nueva sala de conciertos de Ámsterdam, como solista de una orquesta allá, y en medio de una cadencia en un concierto de Vivaldi, cosa que nunca pasa, en medio de una cadencia del mero, o sea, en medio la gente empezó a aplaudir como si fuera una cosa de jazz, ¿me entienden? Y eso a mí me dio tanto, pues bueno, todos los músicos se quedaron, bueno, ¿qué pedo con estos, verdad? Y era el público de Holanda, el público, además que los públicos en Europa son más relajados también, y bueno, todo depende a qué tipo de público vayas dirigido, pero sí puedo decir que la música clásica es una música muy de derecha, ¿eh? Es muy de derecha, es muy clasista, suele ser muy clasista, pero los artistas no lo somos. Entonces, qué buena pregunta me haces, Rodrigo, porque pues los artistas tenemos que lidiar con eso, y como yo no me he visto de frac nunca, porque no toco música del siglo XIX, que es en la indumentaria original para el frac, para la música, perdón, yo no me he visto de frac ni salgo de traje, pues a la gente le gusta mucho que sea yo en ese sentido como un rebelde sin causa, y muchos artistas después de que en Europa, como las giras de conciertos, como solista de las orquestas, salía yo con una camisa nada más, muy bonita, obviamente muy decorosa, ¿no? Pues me empezaron a imitar, ¿no? Y pianistas chinas ahora que tocan con la falda abierta hasta el muslo, hasta el bote, como diría Borola Burrón, ¿no? Hasta la zona del aguayón, y pues eso les gusta mucho porque finalmente, pues no tiene nada que ver cómo te veas a cómo toques, ¿no? Finalmente, si tocas bien, si como intérprete de un instrumento o como director de orquesta mandas un mensaje de emotividad con eficiencia y con solvencia y con soltura al público, pues el público lo agradece. Lo que pasa es que estamos hablando de estigmas sociales que venimos cargando a los seres humanos desde hace mucho. pero bueno, ahí yo meto mi cuchara tantito y quisiera yo pasarte por ejemplo, cuando a Beethoven, que además me gustó mucho cómo le dijiste, aquí le decimos Beethoven. Cuando Beethoven empieza a intentar ser un músico, pues popular, su amiga la duquesa de Rothschild, como dato interesante, es la que lo apoya para hacer pues una vaquita para que pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Y él le desdedica la quinta a Napoleón por andarse coronando emperador, ¿no? Pero también sucede la polonesa, son marchas revolucionarias también, y también han sido, y ahora en cuanto a la mamonería, que es verdad, que es una constante, sobre todo también en la música clásica, yo creo que abunda entre los sociólogos, entre los historiadores, entre los abogados, entre los economistas, entre todos, cada uno tiene un idioma, y entre más mamón suene, mejor lugar te dan en la fila para el reparto del bistec. También eso ha tenido yo creo que ver un poco, ¿no? En tu caso, por ejemplo, yo creo que es al contrario, tú eres todo un estereotipo de lo que no se debe, de lo que la gente no acostumbraba a hacer, ¿no? Llegas con arete, hay una portada tuya con un chaleco de mezclilla, tu barba, es decir, es también romper un poco esa muralla social que ha habido acerca de la imagen que tiene que tener pues, un super eh, intérprete, un super Claro, picudo. claro, claro. Y lo siguen sin entender, ¿eh? La gente, y sobre todo en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es un país muy reaccionario y en verdad muy de derecha, ¿no? Eh, este, yo he tenido muchos incidentes en Estados Unidos donde en verdad me he quedado de a seis, ¿no? Como los músicos no pueden salirse de ese esquema y odian tocar de frac, aunque estén en Miami, ¿no? Odian tocar de frac, pero lo tienen que hacer porque si no el patronato les quita la lana, ¿no? Eso ya tiene que ver con lana. Como aquí en México, ¿no? Aquí en México los gobiernos algo mucho que hicieron cosas buenas los priistas y los panistas, sobre todo los priistas, que siempre patrocinaron a las artes, no les quedaba de otra. El PRI viene de un gobierno de corte socialista, ¿no? De corte francamente cuasi comunista en los 40, que no le quedaba de otra más que para tenerlos callados, sí, pero también para pues solventar la cuestión artística, se crean institutos como el de Bellas Artes, que fueron, o que son bastiones maravillosos, ¿no? Y a los músicos nunca se les impuso nada en realidad, o sea,
no había. Obviamente los músicos no se portaban, no se querían portar rebeldes hasta que en un momento dado, pues obviamente llego yo en los años 80 y pues me empiezo a vestir como quieran y a pintarles violines a todos, pues, ¿no? O sea, yo no voy a vestir así porque yo soy como soy y yo no toco cómodo de frac porque me incomoda mucho traer algo en el pescuezo, no lo soporto. Y ya con eso, pues obviamente, pues vas haciendo una carrera, pero con tus propios principios, no por romper, no romper por romper, sino porque una de mis grandes felicidades en la vida ha sido ser quien soy. Desde niño, desde que descubro la flauta dulce en la secundaria a los 11 años, digo, yo, para los que no me conozcan, soy toco flauta de pico, la flautita, la pinche flautita de la secundaria que Hitler instituye como este instrumento obligatorio escolar en la Alemania nazi, se mal copia el modelo en México en los años 70, a mí me tocó ser de las primeras generaciones, y que tocó la flauta. Entonces me doy cuenta que soy muy talentoso para la flauta. Y unos días después, una chica de mi salón, Claudia Aguirre, tocó el piano para algunos de nosotros que estábamos ahí, porque ella tocaba el piano, porque era hija de un violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional que la había puesto a tocar el piano desde niñita. Y pues así fue como Mozart, la música de Mozart me sedujo de una manera espectacular, así fue como un flashazo de energía, de amor, de una epifanía, una revelación, una total, así, que ahí rendido a la música clásica, pero tuve la fortuna enorme de que a los 11 años entonces logré definir mi verdadera vocación y no quise hacer otra cosa pese al encono y a la no autorización de mis papás, ¿no? Que ellos no conocían ese mundo, ¿no? Y luego también, pues ya por esas épocas ya era yo gay, bastante gay, entonces siempre estuve muy contento, tanto como de mi sexualidad como de lo que quería hacer en la vida. Entonces eso me ayudó mucho a liberar un montón de obstáculos y un montón de obstáculos lógicos en cualquier ser humano, a menos que seas hijo de un magnate millonario que te compra todo, ¿no? Pero pues así la vida pues no tiene chiste. ¿Cómo se une la música clásica con este asunto? Bueno, la música en general, con este movimiento, la cuarta T, Andrés Manuel López Obrador. Y antes de que me contestes, te voy a poner, más para que veas quién nos está viendo. ¡Tarán! Mira, Beethoven. Sí, y mi esposa es la de junto. Sí, Frauke, sí, sí, sí. Que tiene ¿cómo? nombre holandés o alemán. Alemán, pero nadie es perfecto, man. Así es la vida. Entonces, ¿cómo se logra esa unión? ¿Dónde está el encuentro? ¿Dónde está el punto de encuentro en un México como el que vivimos para que tú te hayas vuelto casi vocero de este movimiento, Horacio? Fíjate que esa es una pregunta muy, muy, muy buena porque me lleva a muchas aristas. En un momento dado, yo al haber vivido desde los 17 años que me fui a los 21 en Ámsterdam, en Holanda, porque me busqué yo mi carrera, me la pagué yo, a mí nadie me ayudó en nada, ¿no? Yo me la pagué, yo trabajé y me largué a los 17 para estudiar, porque no, aquí no tenía maestro de flauta. En el conservatorio yo entré a estudiar muy jovencito, a los 13 años, ¿no? En 77, ya va a ser 44 años. Y no había flauta dulce, pues era el único instrumento. Yo quería estudiar piano como mi compañerita de la secundaria, mi mamá no me quería dejar porque además de músico te vas a morir de hambre, eso no es una profesión, eso estudias después de haber hecho una carrera y pues obviamente no te vamos a comprar un piano ni a madrazos, ¿no? Porque aquí no hay ni para comer, entonces menos para un piano, así claro como el agua. Entonces, obviamente, pues yo luché y me trabajé todo mi porvenir, ¿no? Por eso yo sí soy muy creyente, no en dioses ni nada, sino soy creyente en que todo el destino lo tienes en tus manos cuando lo quieres modificar, ¿no? Porque soy un ateo, confeso, desde niño, desde los 6 7 años, luego les contaré si da tiempo por qué me volví muy crítico y muy ateo, además. Entonces, bueno, resulta que la cuestión de irme a Holanda muy chiquito realmente, pues me abrió los ojos, o sea, yo descubrí o yo supe que vivíamos en una dictadura perfecta en 1982, o sea, cuando vi Holanda y comparaba con este pobre país que era un país, una dictadura, pues yo dije, pues esto era una dictadura perfecta. Cuando Vargas Llosa dijo aquí vino de hocicón a inventarla en 91, y dije, pues yo ya lo había vivido desde, o sea, ya lo sabía, o sea, ¿quién Fue no sabía que crónica. México, eh? Fue una crónica lo que hizo él, ¿no?
Pues sí, pero ¿qué exactamente? Pero pues, todos lo sabíamos, o la gente que no sabía, pues se hacía pendeja, o lo sabía y se hacía pendeja, o mucha gente sí lo sabía porque no han vivido otra cosa. Yo que viví en una democracia perfecta, en una democracia maravillosa, pues obviamente siempre fue muy crítico. Llegando de estudiar de Holanda en 1985, ya con mi título de maestría a los 21 años, empecé a buscar trabajo, me empecé a hacer una carrera, a forjarla también yo solito, ¿no? Tuve a gente que me ayudó en el sentido, una amiga de mi hermana, por ejemplo, que en paz descanse, ¿no? Tía de Natalia, mi sobrina que me consiguió esta entrevista, que gracias a ella estamos aquí. Saludos a Pero Natalia, por cierto. saludos a mi preciosa Nati. Una de sus tías era amiga de una muchacha que trabaja en la estación de radio, trabajaba en una estación de radio Estéreo 1000, y gracias a ello pude dar un concierto ahí en Estéreo 1000 y pude hacer una grabación ahí con ellos y la pasaban en el radio. Empecé yo a como que a forjarme un poco la cuestión de hacer una carrera hacia como de lugar con la meta pues de tener éxito en la vida, ¿no? Y entonces, todos los gobiernos, todas las dictaduras que pasamos en México, o sea, no eran dictaduras, obviamente lo saben, no, pero eran dictaduras debajo del agua, ¿no? Obviamente pensabas o estabas en la disidencia y pues te podían matar, ¿no? O te podían agredir o te podían simplemente, pues obviamente cosa juzgada. Y entonces, el hecho de que mis canales de percepción de la democracia y de lo que estaba tan mal en México, desde pues la cuestión social, la cuestión de las diferencias sociales, de la discriminación a los indígenas, de la discriminación hacia las minorías, hacia los gays, de tantas cosas, del machismo tremendo, del maltrato a la mujer, de las violaciones, etcétera, etcétera, ya en los 80, ¿no? Para mí pues era una cosa que se tenía que arreglar inminentemente. O sea, yo siempre, nunca en mi tweet, tengo un tweet fijado desde 2019 que yo nunca he sido lambiscón de ningún gobierno, pese a que yo logré mucho de mi carrera gracias a los gobiernos priistas y panistas, desde, pues, empezando ¿cómo se llama? De la Madrid, pasando por Salinas, pasando por Cedillo, o sea, porque obviamente me mandaban llamar a hacer conciertos en las instituciones, en Bellas Artes, en el Conaculta, cuando se fundó el Conaculta, obviamente, digo, ¿no? Luego con Fox igual, que Fox, porque como la que es, obviamente, pues nunca le importó un cacahuate quién era yo, pero obviamente la gente me ha dado trabajo porque además me volví embajador cultural de mi país, viajando a muchos lados, ¿no? Y poniendo el nombre de México en alto, ¿no? En ese sentido, pues mi amor por México nunca minó, pero yo nunca les lambisconeé, ni les pedí nada, ¿no? En ese sentido, pedirles, ¿no? Ellos me ofrecían, pero yo no pedí nada. Entonces, en ese sentido, eh, llega, o sea, nos colman el plato dos sexenios infortunadísimos de un PAN que prometía, con el burro de Fox y luego con el presidente Calderón, que pues la verdad su gestión no ayudó mucho a la cuestión de la tranquilidad social, ¿no? Y luego con esta otra sémila impuesta por una televisión que yo siempre detesté y que siempre odié, porque además estoy vetado desde hace muchos años de Televisa, pero, o sea, imagínate que quien más odias en la vida, quien más sabes que le ha hecho daño a la educación y a la cultura y a la cuestión social en este país, pues ha sido la televisión comercial y Televisa en especial en esa época. Entonces, pues obviamente te imponen un presidente así y pues obviamente dices, ya no, por favor, o sea, yo cuando ganó Peña Nieto me dio una depresión, lloré, patelé, grité y berré, porque pues obviamente, y miren que en esa época yo no era un fan de López Obrador, por algo que luego les cuento, pero, o sea, sobre todo, bueno, no quiero que cambie, ahora como dice la canción de José José, no le pido que cambie ni es mi condena, pero pues no le gustamos los gays, o sea, no es que no le gustemos, es que no creció con eso, ¿no? Ni con el feminismo, y muchos se lo han recriminado últimamente, y ahorita que está dando las pláticas mañaneras Sánchez Cordero, pues muchos análisis de grandes periodistas que todos me he hecho, y aparte formo mesas permanentes con Julio Astillero y con Ernesto Ledesma, y a veces Luengas también me invita, donde posiblemente una de las cosas que más se le critica al actual presidente es eso, ¿no? Pero él o sea, yo no le pido que cambie y le pido, lo único que sé es que es una gente que sí quiere transformar el país. ¿Y qué es lo único que necesitábamos? No necesitábamos a Mit, que yo a Mit lo aprecio mucho y a Mit lo considero un tipo muy brillante, sí, ¿no?
pese a que le achacan otras cosas, no me consta, yo lo considero muy brillante, ¿no? Anaya, pues ni que hablar, bueno, el otro, el monstruo este de Monterrey, pues tampoco, ¿no? Pero pues era lo único que podía salvar este país, era lo único que nos quedaba, o sea, era la última carta así para decir, o nos hundimos moral, económicamente, y bueno, económicamente ellos nunca se van a hundir, ¿no? Hay que hacer la aclaración, ellos nunca van a hundirse económicamente, nunca les va a faltar nada porque hicieron tantos negocios chuecos, derechos o robaron tanto, ¿no? Que nunca les va a faltar, ¿no? Nomás que ahorita están así porque obviamente pues ya no tienen los privilegios que tenían, ¿no? Y en un momento dado la gente está despertando, la gente que tanto seguía a los chayoteros a los periódicos tradicionales, obviamente pues ya no confiamos en ellos, ¿no? Pues vemos que todo está montado ahorita para derrocar al presidente. Entonces, pese a o sea, tuve que ser muy objetivo y tuve que ser total y absolutamente imparcial, o sea, nadie de ellos hubiera podido sacar a México de una manera mejor de lo que está haciendo él, porque él sí está transformando poco a poco con un país que le dejaron devastado, derruido, le dejaron un cascajo de país, ¿no? Y entonces, por eso, obviamente, yo desde que se lanzó él como candidato y desde que Mitt eh, dijo háganme suyo, se lo dijo al PRI, ¿se acuerdan? En la CNC o en la CPM, no me acuerdo en cuál. Pues desde ese momento yo dije, no, por favor, o sea, no. O sea, me puse a llorar, porque además yo sabía desde meses antes que Mitt quería lanzarse para la grande, por una cena en la que me invitaron, un amigo común, y fuimos 9 personas nada más invitadísimas a sacar a mí del closet, que fuera él a decirnos, ¿no? Que quería ser presidente. Y yo dije, bravo, qué bueno, pero yo pensaba que se iba a postular independiente. Cuando se involucra con el PRI y dice, háganme suyo, yo dije, no manches, pues no, se me cayó el mundo, en verdad, y se lo recriminé después. Y pues me tuve que ir con Andrés Manuel, no porque fuera la última opción, sino la mejor. En realidad dije, bueno, ya basta. O sea, yo siempre he sido de izquierda, yo siempre he sido una gente que creció con la izquierda y que vio desaparecer, además vi desaparecer paulatinamente al PRD, que me dio mucho coraje y me duele mucho porque yo fui, no sé si sepan ustedes, pero yo fui constituyente por el PRD y pues las más grandes mezquindades del mundo las vi ahí y sobre todo me quisieron comprar y no se vale, ¿no? Entonces cuando me quisieron comprar, como yo no me vendo a nadie, ¿no? A ningún postor, cuando me quisieron comprar yo simplemente renuncié. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? PRD. Y los más decentes en verdad eran los de Morena, ¿no? Entonces obviamente dije, no, ya, esto ya no puede seguir así. 2018 se lanza López Obrador, pues sí, ahora sí que me habla Alejandra Frausto que sí quiero hacer una rola entre sí, Marisol Gacé, las Reinas Chulas, Regina Orozco, Fernando Rivera Calderón. Yo dije, claro que sí, pues son mis amigos, los conozco desde hace años, somos de izquierda, ya vamos a apoyar un gobierno de izquierda, ya no podemos tener a nadie que sea de estos partidos que hicieron cachitos a México moralmente, económicamente, socialmente. Entonces, pues obviamente sí me metí con todo, no incondicional, para nada. Me metí con todo a decir, bueno, este hombre sí va a ser un buen presidente y sí tiene un proyecto de nación que nos conviene a todos, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, me volví obradorista. ¿Sigo siendo tan obradorista como antes? Sí. No soy un chairo que todo lo aprueba, porque no quiero, tampoco apruebo todo, tampoco me gusta todo, tampoco me gusta todo, ¿no? Pero de los gobiernos anteriores no me gustaba casi nada. ¿Qué había que te gustara de un gobierno como el de Fox, por favor, empezando por él y su mujer? O sea, ¿no? O por la Gaviota y Peña Nieto. O sea, yo soy un promotor en realidad de la memoria, ¿no? Porque además formo parte de la, este, de la Comisión para la Memoria Histórica que nombró el presidente con su esposa al frente, ¿no? Con Beatriz. Y yo siempre he sido un defensor de la memoria, ¿no? Y una de las cosas que no tienen los pueblos, lo vemos a cada rato con los norteamericanos, con los alemanes, todos los europeos, es que los pueblos no tienen memoria, ¿no? Entonces, obviamente, siempre yo estoy tratando de decir, bueno, es que recordemos cómo está, recordemos todo lo que nos hicieron, todo lo que devastaron, todo lo que sacudieron al país, ¿no? Todo lo que reprimieron los periodistas, etcétera, etcétera, y toda la gente que defiende
a los regímenes anteriores me dirán, sí, pero sigue habiendo corrupción, sigue habiendo periodistas muertos, sigue habiendo violaciones. Pues sí, pero esto no, esto viene cargando una inercia de hace años, una mentalidad de un pueblo mal educado desde hace años, y yo creo que va a tardar mucho en cambiar. Gracias a la música, ¿qué lo podemos esperar? Es decir, desde tu trinchera, Horacio. ¿Cómo ves ese cambio? Porque no está nada sencillo. Esto con 6 años no se resuelve, pero se puede hacer cimientos. Ahora, Mira, ese cambio, por ejemplo, perdón, pero decías hace rato la música clásica, estamos tan acostumbrados a ella que nos la ponen en todas las películas, ¿no? En todas las series hay música clásica y está constantemente nuestro oído acostumbrado a que cuando ya va a morir, cuando ves que alguien que va a morir en una fila, pues ponen a Wagner, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hacemos en México? Nuestros compositores, nuestros músicos, ¿cómo la ves? es que hemos tenido un sistema muy privilegiado de apoyo a la cultura, le guste a quien le guste. O sea, desde que apoyaron a Carlos Chávez, a Revueltas, a Ponce, a los grandes compositores, a la Sinfónica Nacional, se hizo el Conacult, o sea, fueron de las cosas muy buenas que hicieron los presidentes priistas, ¿no? Y hoy por hoy, en este régimen nuevo, mucha gente se está quejando del manejo de los dineros, que es muy poco también, porque obviamente pues no los dejaron nada, no los dejaron en calzones, ¿no? Y hoy por hoy mucha gente se está quejando de que ya no va a haber tantas becas, o que pues, sigue habiendo becas para la gente de la música clásica, pero también hay becas, o también están difundiendo la música de los músicos tradicionales que antes, o incluso muchas veces hoy, ¿no? ¿Quiénes son qué hacen los músicos tradicionales en las grandes ciudades? Por ejemplo, pues piden limosna en los cruceros, piden limosna en los restaurantes de la zona rosa y de la Condesa, no tienen seguridad social, son limosneros. Entonces la balanza se había inclinado demasiado hacia un lado, ya nos tocaron becas, ya nos tocó estar, ahora veamos por nuestros semejantes. ¿Qué es lo que no quiere la clase alta y la clase media? Ver por los semejantes, ¿no? Y entonces, sí, yo soy un admirador del eslogan de primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos. O sea, sí, porque yo vengo de una familia pobre, porque yo sí viví en momentos en los que teníamos que comer un bolillo con una rebanada de jamón y no había para más, ¿no? Obviamente, y a veces ni para eso. Entonces, sí, me da mucho coraje que la gente hoy por hoy no se dé cuenta de cómo se generaron 60 millones de pobres, ¿no? Y qué manera porque además qué constancia, ¿eh? Hay que Claro. reconocerles que nunca pararon, fueron constantes desde un principio. ¿Cómo ves, Guillot, la vida de la música en la cuarta transformación, hermano? Yo creo que falta mucho en esos temas. Ahí decía Horacio algo, no es que no les guste a Andrés Manuel, ¿no? Pero como que no es no sé si su prioridad. Y yo creo que tiene que ver con lo que dijo después Horacio. Hay tantos problemas tan urgentes que suceden todos al mismo tiempo, por muchos lados, pues, que de pronto uno tiene que priorizarlo. Y muchas veces, hablaba hace poco en el programa que tengo en Sin Línea, en Desvariando, con una activista transexual que está buscando ser diputada federal por su distrito en la Cuauhtémoc. Y me decía lo contrario. Yo creo que Andrés lo entiende muy bien, y por eso, por ejemplo, Morena es el primer partido de México y el primero hasta casi en América Latina, o de los primeros en América Latina, en el mundo, en tener una Secretaría de la Diversidad Sexual, ¿no? Por ejemplo, y cosas así. Me daba pequeños ejemplos de cómo, aunque no parece, porque también es cierto que Andrés es un hombre pues ya grande, de una generación muy distinta a la que es ahora la más joven, ¿no? Que sería la mía. Pensé que le ibas a decir conservador, man. Pues podrías pensarlo en ciertas cosas. En lo moral, personal, a lo mejor es un poco más conservador que muchos de los jóvenes, ¿no? Pero eso no quiere decir, una, que no entienda las necesidades de los jóvenes, y tampoco de ciertas poblaciones. Claro, claro. A lo mejor, y eso también tiene que ver con la clase, ¿eh? Muchas veces gente de clase media, media alta, alta, se preocupa más por esas cosas, a veces
muy chistoso, sin pertenecer a ningún colectivo o grupo vulnerable, ¿no? No, ¿cómo el presidente dice eso de los indígenas? ¿O por qué el presidente no abraza directamente la causa de la comunidad LGBT más? Oye, ¿y tú eres indígena o eres de la comunidad LGBT más? Ah, no, pero el que es el presidente debería, ¿no? Y después lo hablas con personas que sí pertenecen a alguna comunidad y que han visto cambios en su vida por la política pública, que reciben apoyos directos, que van al presidente a agarrar la bandera en la mañanera, ¿no? Con una serie de activistas de la diversidad, y dicen, pues es que yo entiendo que él no entiende muchas cosas, pero también entiendo que tiene muchas otras cosas en las que luchar y las que transformar, ¿no? Es ahí hasta a veces de prioridades, eso me estaba llamando la atención. Y por otro lado, sí no sé cómo hacerle desde la política pública, desde la presidencia, si uno es diputado, si uno es alcalde, si uno es gobernador, cómo se revierte esta imaginería culturalmente construida sobre cosas como la música y su accesibilidad, ¿no? Yo creo que también eso es un déficit que tiene el Estado mexicano y por ende pues el gobierno cualquiera que sea, ¿no? Que no se da, no se populariza la música. El Zócalo es un ejemplo de cómo sí se hace, pero pues no todos los estados tienen un Zócalo y un gobernador que promueva este tipo de eventos, ¿no? Y no toda la gente va, mucha gente pues nunca va a los eventos que suceden en el Zócalo. No sé no cabemos. Si se lleva la Sinfónica de la UNAM al Zócalo, ¿se llenaría como se llena con una banda de rock, por ejemplo? No es igual, no, claro, toda la razón. Pero sí hay muchos milagros culturales como ferias de libros desde hace mucho, ferias de libro y conciertos populares en todos los estados y en todo depende, como tú muy bien señalas, Rodrigo, de qué pie coge o cuál sea la virtud del gobernador. O sea, todo depende de los caprichos de los gobernadores. Tú estás muy jovencito, no te acuerdas, pero cuando López Portillo era presidente, en el metro se oía todo el tiempo, todos los días, a todas horas, música clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer era una gente muy culta, ¿no? Eran unos faraones, sí, pero era una gente muy culta que le hizo mucho bien a la música en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, el problema yo creo que el problema más grande que tenemos en México es el cortoplacismo con el que se manejan todas las políticas, ¿no? Y ahí Andrés Manuel vio que todo eso estaba tan derruido, tan derrocado, la riqueza tan mal repartida, que pues ahora sí que por dónde empiezo, ¿no? O sea, tienes toda la razón, o sea, obviamente, pero sí, antes, mira, les voy a contar esto porque vale la pena que lo cuente. Yo me acuerdo cuando estábamos por aprobar en 2003, que era el jefe de gobierno, la ley de sociedades de convivencia, no se aprobó, ya se estaba a punto de aprobar, incluso los panistas, escúchenlo bien, los panistas, a mí, que yo estaba cabildeando, que había dado un concierto un día antes ahí en la asamblea para convencer a los diputados y que fui a cabildear el día de las votaciones, me dijeron que los panistas se iban a salir, porque los panistas pues no eran anti-gay, ¿no? Ni anti-minorías sexuales, pero pues a mí me lo dijo Pancho Cachondo con estas palabras. Me lo dijo y me acuerdo como si hubiera sido ayer, hace 18 años. Nuestro pinche partido es un partido mocho y nos obliga a alinearnos. Entonces, para que tengas hoy la ley, vas a tener nos vamos a salir en bandada nosotros y se va a quedar PRI y Morena y pues PRD y PRI y PRD pues tiene mayoría y el PRI también los apoya. Así que por nosotros no queda, ¿no? Y en el momento que se iba a votar la ley, salió Bejarano con un teléfono, el celular, y dijo que pues que no se votara la ley, ¿no? Ya después nos enteramos de que pues, no se había votado porque ese día estaba Norberto Rivera del brazo del jefe de gobierno cuando le entregó los terrenos aledaños a la Basílica de Guadalupe para que hicieran urnas guadalupanas. Entonces eso así a mí me decepcionó mucho de él, mucho. Después íbamos a hacer en el 2006 o 2002, ya no me acuerdo cuándo, una reunión con la comunidad LGBT, ¿no? Y me invitó Jesús Rodríguez y yo le dije a Jesús, claro que sí. ¿Cuándo y dónde? No, espérame, te aviso mañana. Llegó el día de mañana y me dice, sí, mira, va a ser una reunión el domingo en la noche en una casa, pero pues no le puedes decir a nadie, o sea, en lo oscurito, pues, ¿no? Yo dije, no estoy apestado.
¿no? No estoy apestado. Si yo voy a dialogar con alguien que quiero, porque ya lo quería en ese entonces para presidente, porque era la opción de izquierda, ¿no? Pues yo iba a dialogar con él públicamente. O sea, yo iba a dialogar con un candidato y pues no me dejó él, porque, porque yo no me voy a esconder. Pero hoy por hoy, que es un gobernante y lo ha dicho él y lo ha demostrado, yo gobierno para todos. Entonces a mí me conmovió mucho cuando precisamente tú dices en la mañanera, Rodrigo, que pues, toma la bandera gay, ¿no? O cuando llegó a aquel mitin masivo en el Estadio Azteca que también tomó la bandera. Esto fue fabuloso para mí. Dije yo, bueno, pues qué bueno que está aprendiendo. Todas las gentes aprendemos, hombre, todas las gentes aprendemos. Y él también aprendió mucho de que pues somos una comunidad, entre comillas, bastante grande, bastante importante económicamente, bastante importante socialmente y que en un momento dado pues, ya tenemos derechos que hemos logrado a lo largo de muchos años y pues obviamente pues siempre bendigo al presidente porque pues es un presidente que está haciendo mucho porque este país cambie, ¿no? A mí no me importa yo ni mi comunidad ni la música ni nada, o sea, a mí me importa el país y si le va bien a él, le va bien al país. Hombre, pues, y bueno, como pregunta ya, nomás un poco de paja hay que meterle también a este asuntito. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que sería el tema musical de fondo de la cuarta T a estas alturas del partido? Híjole, no sé, ¿Verdad no que sí está cañón? me metes en aprietos porque, pues no sé, yo creo que de música clásica, pues yo tocaría la marsellesa, ¿no? Pero, ¿no? Algo La así primera como la marsellesa, internacional. pero algo así, no sé, ¿no? En fin, ¿qué te puedo decir? No, en ese sentido soy muy parco y no soy, tengo mucha imaginación musical, pero para un país tan complejo, tan diverso, tan dividido, tan polarizado como es México hoy por hoy, pues necesitamos algo más que un tema musical, necesitamos mucha más educación, ¿no? O sea, mucha más educación. La Y marsellesa, como anécdota histórica, se toca, me parece que no sé en qué ciudad, pero se toca enfrente de Benito Juárez cuando acababa mira, de uh-huh. derrotar a los franceses. Muy curioso, ¿no? Porque allá los liberales la tocaban como una oda a la libertad, y acá se hace lo mismo, pero pues peleándose contra los mismos franceses, ¿no? Contra el mismo ejército que en Europa lo hacía de manera libertaria, pues acá con su mismo himno nos defendimos de ellos. Exactamente. Mientras no nos toque 1810, no pasa nada. Horacio Franco, ¿cómo ves entonces tú personalmente, ya no tanto bueno, como músico, no puedes quitarte la flauta de la mano, pero del 1 al 10, ¿cómo vamos? ¿Cómo sientes que va este gobierno? Es un señor que trabaja desde temprano y no acaba, que tiene buena fe, o es hago la crónica como lo haría Sarmiento. No, mira, yo no, tampoco doy calificaciones tan a priori, porque él, para mí, él tiene un 10 como estadista, como gobernante, ¿no? O sea, pese a que tenga conductas que no me gustan, ¿no? También, pero es un ser humano y nadie, o sea, los mismos grandes gobernantes, todo el mundo pueden tener conductas reprobables o que no le guste a alguien, que no le gusten a alguien, pero yo a él le pondría un 10 como gobernante, como estadista, pero no a todo su gabinete, pero no a todo el partido Morena, pues yo le pondría pues un 6 un 7 pese a que a los otros les pondría un 4 un -2, ¿no? Y a la oposición pues le pondría un 0 porque la oposición no ha sabido ser una oposición digna y una oposición con argumentos claros y no convenencieros, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy, dirimir una afrenta en Twitter es casi que exponerte a que te llueva de insultos, pese a que yo soy muy correcto en Twitter, ¿no? La gente es respetuosa conmigo, a grosso modo, sí, solamente dos que tres y esos, mira, ni los leo ni los pelo, como no pelar a la... Yo si fuera Andrés Manuel en la mañanera, por ejemplo, pues no pelaría tanto a quienes lo denuestran todo el tiempo, ¿no? Yo diría, bueno, sí, la oposición no tiene razón y ya, ¿no? Pero yo creo que es un recurso casi de programación neurolingüística del presidente para hacerle recordar al pueblo todo lo mal que estamos, porque de verdad no se acuerdan. Mira, yo tengo amigos cercanos, entrañables de clase media o de clase más alta que la clase media, que de veras despotrican y son de un necio y además,
de un incongruente y además desconocen tanto, ¿no? Que dices, bueno, pues es que sí están manipuladísimos por estas verdades a medias o por estas noticias falsas, donde pues México va peor que nunca, ¿no? O sea, no se dan cuenta que ya ellos mismos les pregunto, a ver, ¿no se acuerdan cuando se vendía gasolina robada a grandes escalas en México? ¿No les da pena, no les da vergüenza? A mí me dio asco cuando supe que en México se vende gasolina robada. O sea, llegaron a tanta corrupción, llegaron a tanta impunidad. El sistema de justicia es un sistema actual que yo le pondría 3 o 2, ¿no? Y eso porque estás de buen humor. De plano, o sea, porque en verdad, o sea, yo ayer tuiteé una cosa que me dio mucha risa, se me ocurrió de repente con lo de Mario Marino, que ojalá que no les vaya a tocar a algunos jueces, pero puse Ju-S con H, como heces fecales, a algunos jueces corruptos y vendidos que pues lo vayan a exonerar, ¿verdad? Le vayan a pedir perdón y hasta hasta se vayan contra Lidia Cacho, ¿no? En ese sentido, obviamente, pues sí, ¿qué les puedo decir? O sea, yo pondría muchas calificaciones, ¿no? Y al pueblo, yo le pondría un 7 a un 8 porque el pueblo debería estar más consciente, a un 6.5 le pondría al pueblo, porque el pueblo no está dando de veras, solamente la gente que sí lo apoya, que es la gente de a pie, la gente pobre, la gente que sí le ha tocado ver cómo ha cambiado su vida, ¿no? Yo eso les pondré un 10 porque están conscientes de todo lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues ves, o sea, es que ves esa polarización, pero ves también la mala leche de la gente que le echa mierda, como vi esta entrevista histórica que le hizo mi querido Hernán Gómez a esta mujer, que no quiero ni acordarme cómo se llama, a esta doctora que sacó el libro contra Hugo López Gatell, ¿no? Pues con los argumentos más pueriles, porque después se vio otra entrevista que le hizo el mismo el mismo periodista le hizo, Hernán Gómez le hizo a otro médico de la UNAM, también una eminencia en la cuestión de epidemias, etcétera, etcétera, y de biología y de etcétera, pues, donde contradijo totalmente esta mujer, ¿no? Hay cosas que no se hicieron bien, hay cosas que no me gustan. Yo siempre hubiera usado el cubrebocas si fuera yo el señor presidente, pero allá él, yo no lo voy a criticar por usar o no un cubrebocas, sino yo lo voy a considerar siempre por estar cambiando o por querer cambiar todo este cochinero que le dejaron, ¿no? Y ya el darse cuenta de eso, porque, pues sí, Peña Nieto dijo que le habían dejado un cochinero, ¿no? Echeverría dijo que le habían dejado un cochinero, todos dijeron que les habían dejado un cochinero y miren dónde estábamos, ¿no? Nadando entre la cochinada. Nos quedan Exacto. 3 minutos. ¿Con qué cierras, mi querido Rodrigo Guillot? ¿Cuál es cuál es tu epílogo, hermano? Qué feo sonó, pero así es la vida. Ay, qué feo que me comprometas a tan difíciles tareas, hermano, de plano. No, pues hay un autor que me gusta mucho, se llama Slavoj Žižek, y ahora que preguntaban que qué canción le pondrías a la 4T, él hablaba justo de el cuarto movimiento de la novena sinfonía, la famosa Oda a la Alegría, ¿no? Y él reflexionaba sobre cómo esa parte de la pieza la utiliza tanto Hitler como los fascistas en Europa, como los movimientos de guerrilla en América Latina, como la Unión Europea y como un sinfín de organizaciones y grupos de todo el espectro, vaya, desde Hitler hasta el Frente de Liberación Nacional, ¿no? En América Latina. Así pasa también con la música y con muchos contenidos culturales, con muchas banderas que son importantes, pero que también se logran muchas veces secuestrar por otros contenidos políticos, ¿no? Muchos contenidos políticos reaccionarios han secuestrado nuestra cultura, muchas expresiones musicales, de teatro, de artes plásticas, que no debería ser así y que tenemos que dar una resistencia enorme en esos espacios, porque de otra forma pues la Oda a la Alegría la utiliza Hitler para justificar la masacre y entonces, ¿dónde queda el contenido de una unión, de una hermandad, de un mundo entre iguales, ¿no? Si Hitler utiliza la Oda a la Alegría y si los conservas aquí acomplejados utilizan a la Orquesta Sinfónica de la UNAM, pues estamos perdiendo una batalla, o a lo mejor no la estamos dando y habría que empezar a darla, ¿no? Que sería más o menos el equivalente de usar la palabra democracia en un congreso panista, ¿no? Sería un sinsabor. Horacio Franco, maestro, ¿con qué terminas? ¿Qué mensaje nos quieres dejar para que lo mastiquemos un rato?
Bueno, pues que es un honor estar aquí con ustedes charlando con gente tan pensante, tan inteligente en estos portales que tanto admiro. Y pues un saludo a toda la gente que está escuchándonos, ¿no? Mi amigo Diego Pardo está aquí también, dice, tiene comentarios lindos, Zulema Cárdenas también, Ana Mar López, muchas gracias por sus comentarios. Mi amigo Diego que dice que si algún día voy a publicar un libro sobre mi vida, una película biográfica, pues ahorita todavía no, o sea, digo, tengo 57 años, pero tal vez cuando tenga 70 ya lo haré, pero ahorita todavía me faltan muchas cosas por vivir, quiero empezar a dirigir cada vez más, porque también soy director, y en ese sentido, pues quiero hacer cuando llegue la nueva, la vieja normalidad, que no va a llegar nunca, ¿no? Porque este virus llegó para quedarse. Yo que fui víctima del virus en marzo, y aparte que pues que he ido viendo cómo se han muerto tantas personas queridas y allegadas a mí, y familiares y amigos de amigos y conocidos y todo, pues esto no, el mundo como lo conocimos, queridos amigos, no va a regresar nunca, o por lo menos hasta dentro de muchos años. Saludos a Erwin Alvarado, muchas gracias por sus palabras. Pues con eso me despido. Gracias a ustedes por esta atención enorme de entrevistarme y pues nos vemos pronto. Bueno, pues ya yo con esto me quedo y les doy las gracias a los dos. Muchas gracias, Rodrigo Guillot, muchas gracias, Horacio Franco. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes esta noche. Ojalá que se refifa el fufe de fiña, decía en mi pueblo. Pero le quería yo recomendar, maestro, una canción que se llama Lero Lero Cucú, que puede ver en YouTube y que estrenamos aquí en Sinlín. Perfecto. Ojalá le guste. Lero Lero Cucú, perfecto. Lero Lero Cucú. Y pues muy buenas noches. Esto fue Sin Conservadores para Sinlina MX y para Radio Numancia. Soy Jesús Carreón y nos vemos muy pronto el lunes a las 9 de la noche. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.